Muy buenas noches. En la columna del día de hoy vamos a hablar sobre Eduardo Talero. Eduardo Talero, quien tendrá un gran protagonismo en la política de principios del siglo XX, más precisamente a partir de 1904, llegó a Argentina siendo un joven periodista, poeta y escritor, por supuesto. Perteneciente a una familia aristocrática muy influyente en Colombia. Como muchos jóvenes de la época, ideaba la soberanía popular y por estos ideales es que tuvo que exiliarse de su país. Así es que luego de viajar hacia el sur de América Latina, llega a la ciudad de Chosmalal, donde conoce al coronel Manuel Olascuaga, gobernador por entonces del territorio neuquino, territorio nacional, ¿no? Allí en Chosmalal se desempeñó como secretario de gobierno. Esto fue allá por el año 1903. Pero más tarde, en 1904, tuvo a su cargo el traslado administrativo de la nueva capital del territorio. Así es que se trasladó a la ventosa y arenosa futura ciudad de Neuquén. Aquí en la confluencia, Eduardo Talero también ocupó el cargo de jefe de la policía y luego de los sucesos del fusilamiento del paraje Zainuco, renunció a este cargo. Desde sus inicios como escritor, Talero se rodeaba en su círculo intelectual con personajes del arte y de la política como Lola Mora, Alfredo Palacios, Rubén Darío, José Martí y el ministro Joaquín B. González. Este poeta y político se nacionalizó argentino en el año 1903. Aquí dejó su vasta trayectoria política y muchísimos escritos de poesía, además de su particular vivienda como legado de patrimonio arquitectónico y cultural. Hoy, su residencia, conocida como La Zagala o la Torre Talero, es un monumento y museo de sitio perteneciente y resguardado por la Municipalidad de Neuquén. Esta casona fue construida, o mejor dicho, mandada a construir por Eduardo Talero en el año 1906, luego de haberse casado con Ruth Reed, y queda sobre la calle Bejarano al 749 en el barrio Colonia Valentina. Pero volvamos a la actividad política que desarrolló aquí en el territorio, en la confluencia, Eduardo Talero, ya que, según nos cuenta el artículo de la revista digital Más Neuquén, desde la lejana Chosmalal, con 40 carretas, se transportó el archivo y los muebles en medio de las inclemencias del crudo invierno, y una vez llegado el convoy a la nueva capital, participó como figura de primer plano en la fundación de la nueva capital del territorio neuquino. Además de las actividades que desempeñaba aquí en Neuquén, fue miembro del Ministerio de Justicia de Buenos Aires y luego subdirector de la División de Justicia también en Buenos Aires. Al mismo tiempo, fue secretario del grupo de escritores llamado Junta de Literatos. En este texto biográfico que realizara la revista digital Más Neuquén, también dice que Eduardo Talero tuvo una brillante actuación como gobernante. Fundó La Zagala, donde recibió ilustres visitas. Amó Neuquén y aquí encontró su lugar en el mundo. Aquí nacieron muchos de sus mejores poemas. Cuando dice aquí, se refiere aquí en La Zagala, en su vivienda. Parte de su admiración por Neuquén supo plasmarla en su obra de poesía titulada La Voz del Desierto, editada en el año 1907 por la Sociedad Escritora de Buenos Aires. Así podemos ver cómo este personaje colombiano que adoptó la nacionalidad argentina repartía sus días entre la poesía y la política. Entonces, ahora volvemos a su rol político en el paraje Confluencia.
Como dije, aquí se desempeñó como secretario de gobierno del entonces gobernador del territorio, Manuel Olascuaga. Este último dependía a la vez del ministro del Interior, Joaquín B. González, y por supuesto del Poder Ejecutivo que ejercía Julio Argentino Roca. Por último, entre los años 1914 y 1916, fue jefe de la policía del territorio neuquino. Y ya retirado de la política, instalado definitivamente aquí en Neuquén, la Zagala o la Torre Talero. Este personaje que nos ha convocado en el día de hoy murió demasiado joven, apenas con 51 años, si tenemos en cuenta que nació en el año 1869 y, como dije recién, murió en 1920. En su medio siglo de vida y un año más, realizó innumerables tareas relacionadas con la política y también con la poesía que nos ha dejado como legado, sin saber, por supuesto, que su vivienda tan particular, tan alejada del caserío neuquino, iba a ser en la actualidad un museo que ha sufrido muchas disputas políticas para mantenerlo como patrimonio no solo histórico, sino también arquitectónico, ya que era una vivienda única por su forma, por su construcción para la época. Tengamos en cuenta que entre 1900 y 1920 no era nada común observar una vivienda de 2 plantas, y menos aún en un terreno tan alejado como lo era la calle Bejarano hacia el final de la ciudad, en lo que podríamos decir en aquella época la zona rural, muy alejado del caserío inicial de lo que hoy es la gran ciudad de Neuquén, que llamamos el Portal de la Patagonia, o la ciudad más grande de la Patagonia, que tiene enormes edificios. Bueno, en aquel momento, aquella casa con tan solo 2 plantas era toda una novedad para quien pudiera acercarse a admirarla, con grandes ventanales, una gran terraza, que disfrutaba Eduardo Talero con su esposa Ruth Reed. Yo me pregunto, ¿se habrá imaginado Eduardo Talero, mientras realizaba sus innumerables tareas políticas, poéticas y culturales entre Buenos Aires y Neuquén, habrá pensado el legado que dejaba él con su construcción residencial? No lo sabemos. ¿Habrá pensado, se habrá imaginado que hoy, en el año 2024, la lejana vivienda está rodeada de otras viviendas de barrios privados, calles asfaltadas, grandes arboledas? ¿Lo habrá soñado? ¿Lo habrá pensado quizás? Bueno, no lo sabemos. Podemos solo imaginarlo. Hoy la modernidad y la tecnología nos dan la posibilidad de, a través de nuestros dispositivos, poder googlear obras que quizás no tenemos al alcance de la mano. Eso mismo hice con el ejemplar de La Voz del Desierto. Entonces, para finalizar la columna del día de hoy, les voy a leer el prefacio de una de sus obras literarias más conocidas dentro del libro La Voz del Desierto, que les cuento que tiene 276 páginas. Dice allí Talero entonces: este libro ha tenido un móvil sano y entusiasta. Sano porque es resultado de un desborde de salud perdida en las ciudades y recuperada en el clima patagónico, y entusiasta porque lo inspiró una de esas alegrías que surgen de la tristeza ahondada por el pensamiento solitario, como brota en la aridez el chorro de aguas vivas. Nacieron estas páginas de la comunión férvida de mi sensibilidad con la belleza de los Andes. Y hojeando el libro como quien estuviera entre sus manos un libro de papel, he podido leer de reojo
algunos poemas que he seleccionado para comentar, como Luz Libre, que habla sobre el pensamiento, el sentir y la razón humana, La Cascadita de los Copagües, que admira de la geografía neuquina de la provincia, Leyenda Neuquiniana y Prófugos del Sol, que hablan del clima y de la geografía, también de la flora y de la fauna de nuestra provincia. Culmina Talero su prefacio, su introducción a los versos, escribiendo: nuestra sensibilidad tiene el compromiso de pagar al suelo americano una deuda enorme de belleza. Con este fin, ojalá acepte la literatura argentina los ochavos dispersos en los siguientes capítulos. Y firma Eduardo Talero. Hasta luego, hasta la próxima columna y espero que les haya gustado. Neuquén del ayer, tu portal al recuerdo y las emociones. La séptima radio con voz. Así, de esta manera teníamos la columna de la profesora Duffy contándonos la historia de Eduardo Talero y su obra